Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, tiene todos los ingredientes para dejarlos absolutamente boquiabiertos. Estamos hablando de un escándalo, un verdadero terremoto mediático que sacudió los cimientos de la fama y la reputación de Demet Özdemir. Sí, la talentosa actriz turca, conocida por su carisma arrollador y su innegable éxito en la pantalla, se vio envuelta en un torbellino de controversia que lo cambió todo, marcando un antes y un después en su vida y su carrera. Antes de que empecemos a desentrañar este complejo entramado, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de estas investigaciones profundas en el mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es absolutamente fundamental para que sigamos trayéndoles historias fascinantes, análisis detallados y toda la información que necesitan para estar al día con lo que sucede en el mundo del entretenimiento. Así que ya saben, no duden en suscribirse y activar la campanita. Ahora sí, prepárense porque vamos a desenmarañar esta madeja de secretos, rumores y verdades a medias que rodearon a Demet Özdemir, y el escándalo que, nos guste o no, dejó una cicatriz imborrable en su trayectoria. Vamos a analizar el contexto, las acusaciones, las reacciones y las consecuencias de este evento que la puso en el ojo del huracán mediático. La verdad es que hablar del escándalo de Demet Özdemir es como abrir la caja de Pandora, como ya mencioné. Hay tantas versiones contradictorias, tantas interpretaciones sesgadas y tanta especulación infundada que resulta extremadamente difícil discernir la realidad de la ficción. Es como tratar de encontrar un hilo conductor en un laberinto de espejos, donde cada reflejo distorsiona la verdad. Pero como siempre intentaremos ser lo más objetivos posible, basándonos en la información disponible y contrastada, analizando los hechos y separando el grano de la paja. Para empezar, y como ya anticipé, debemos entender el contexto en el que se desarrolla esta historia. Demet Özdemir, con su talento innegable, su belleza cautivadora y su carisma desbordante, se había convertido en una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Su participación en series de televisión de gran éxito, como la icónica Erkenci Pájaro Madrugador, la catapultó a la fama internacional, conquistando corazones en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica y España. Su vida privada, como suele ocurrir con las celebridades de su calibre, estaba constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso que daba, cada relación sentimental que iniciaba, cada publicación que compartía en sus redes sociales era analizada con lupa, diseccionada hasta el más mínimo detalle. No había espacio para la privacidad, cada aspecto de su vida se convertía en pasto para los medios y tema de conversación para el público. Y fue precisamente en ese contexto de constante exposición mediática, en ese ambiente de lupa constante y escrutinio implacable, donde surgió el rumor. Un rumor que, como una chispa en un bosque seco durante una ola de calor, rápidamente se convirtió en un incendio forestal, consumiendo todo a su paso. Un rumor que, como una bola de nieve cuesta abajo, creció exponencialmente, arrastrando consigo la reputación de Demet. ¿De qué rumor estamos hablando? Pues bien, se trata de una serie de acusaciones, insinuaciones maliciosas y especulaciones infundadas sobre una supuesta infidelidad por parte de Demet durante su relación con su entonces pareja, el también actor y cantante Oğuzhan Koç. Ahora, antes de que salten las alarmas, antes de que empiece el linchamiento virtual y antes de que saquen conclusiones apresuradas, es crucial recordar que hasta el momento, no existen pruebas irrefutables, evidencias concretas o testimonios verificables que confirmen esta supuesta infidelidad. Es importante recalcar que todo se basa en rumores, especulaciones y chismes de pasillo. Sin embargo, la magnitud del rumor y la forma en que se propagó a través de las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales generaron un impacto devastador en la imagen pública de Demet. La opinión pública, como un péndulo descontrolado, osciló entre la admiración y el rechazo, entre la defensa y la condena. Las redes sociales, como ya sabemos, jugaron un papel fundamental, casi protagónico, en la difusión del escándalo. Hashtags con el nombre de Demet se volvieron tendencia mundial, inundando plataformas como Twitter, Instagram y Facebook con un tsunami de comentarios, opiniones polarizadas y, en muchos casos, insultos y acusaciones sin fundamento. Se crearon grupos de detractores que se dedicaban obsesivamente a analizar cada detalle de su vida, buscando desesperadamente pruebas que confirmaran la supuesta infidelidad.
Se publicaron fotos y vídeos sacados completamente de contexto, se inventaron historias rocambolescas y se manipularon conversaciones privadas para alimentar la polémica y mantener viva la llama del escándalo. El linchamiento virtual fue implacable. Los medios de comunicación, por su parte, se hicieron eco del rumor con una avidez voraz, publicando artículos sensacionalistas y reportajes amarillistas que, en muchos casos, se basaban en fuentes anónimas, especulaciones infundadas y chismes de tercera mano. La presión mediática sobre Demet fue tan intensa, tan asfixiante, que la actriz se vio obligada a cerrar temporalmente sus redes sociales y a limitar drásticamente sus apariciones públicas. Se convirtió en una rehén de su propia fama, atrapada en una jaula de cristal construida por la opinión pública. El impacto de este escándalo fue sin duda significativo y multifacético. En primer lugar, afectó profundamente su imagen pública, la cual había construido con años de trabajo arduo y dedicación constante. De ser una figura admirada, respetada y querida por millones de personas en todo el mundo, Demet pasó a ser objeto de críticas feroces, ataques despiadados y juicios sumarios. Su reputación, que había tardado años en construir, se vio manchada por el rumor de la infidelidad, como si fuera una mancha de aceite imposible de remover. En segundo lugar, el escándalo tuvo un impacto negativo tangible y considerable en su carrera profesional. Algunas marcas y empresas prestigiosas con las que Demet colaboraba decidieron poner fin a sus contratos de patrocinio, temiendo que la controversia pudiera afectar negativamente su imagen y sus ventas. Algunos proyectos televisivos y cinematográficos ambiciosos en los que estaba involucrada fueron cancelados abruptamente o pospuestos indefinidamente, generando pérdidas millonarias y frustrando las expectativas de sus fans. En tercer lugar, y quizás lo más importante, el escándalo afectó profundamente su vida personal. Demet, que siempre ha sido una persona reservada, discreta y celosa de su intimidad, se vio obligada a lidiar con la invasión masiva de su privacidad, el acoso mediático constante y la difamación pública. La presión y el estrés que sufrió durante este periodo fueron enormes, llegando a afectar su salud mental y emocional. Se sintió vulnerable, expuesta y traicionada. Pero, ¿cómo reaccionó Demet ante esta tormenta mediática? ¿Cómo afrontó este tsunami de negatividad y difamación? Inicialmente la actriz optó por el silencio estratégico. No negó ni confirmó el rumor, manteniendo una postura neutral y distante. Sin embargo, sí emitió un comunicado oficial en el que pedía respeto y comprensión tanto para ella como para su pareja, solicitando que se detuviera la especulación y se le permitiera vivir su vida en paz. Más tarde, en algunas entrevistas cuidadosamente seleccionadas, Demet insinuó que se sentía víctima de una campaña de difamación orquestada y que estaba sufriendo las consecuencias de un juicio público injusto y precipitado. Con el tiempo y gracias a su talento innegable, su perseverancia incansable y el apoyo incondicional de sus fans, Demet logró poco a poco recuperar su imagen pública y relanzar su carrera profesional. Continuó trabajando en proyectos televisivos y cinematográficos de alta calidad, demostrando su versatilidad actoral y su profesionalismo impecable. Se reconcilió con sus seguidores, quienes la apoyaron incondicionalmente durante este difícil periodo, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Aprendió a manejar la presión mediática con mayor astucia y a proteger su privacidad con mayor celo. El escándalo, sin duda alguna, la cambió. La hizo más fuerte, más resiliente y más consciente del poder destructivo de los medios de comunicación y las redes sociales. Le enseñó que la fama tiene un precio muy alto y que la reputación puede ser destruida en cuestión de segundos, incluso si las acusaciones son falsas. Pero también le demostró que el amor y el apoyo de sus fans y de sus seres queridos son incondicionales. Que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Y que al final del día lo que realmente importa es la integridad personal, la capacidad de seguir adelante a pesar de las adversidades y la convicción de que uno es mucho más fuerte de lo que cree. En resumen, el escándalo de Demet Özdemir fue un evento traumático que tuvo un impacto significativo en su vida personal y profesional. Fue una lección dura sobre los peligros de la fama, la manipulación mediática y el poder devastador de los rumores infundados. Pero también fue una prueba fehaciente de su fortaleza interior, su resiliencia admirable y su capacidad inquebrantable de superación personal. Y con esta profunda reflexión llegamos al final de este vídeo. Espero sinceramente que les haya resultado interesante e informativo y que les haya ayudado a comprender mejor la historia de Demet Özdemir. El escándalo que sin duda marcó un punto de inflexión en su vida.
Recuerden siempre que es fundamental no dejarse llevar por los rumores maliciosos y las noticias falsas, y que siempre debemos ser críticos y analíticos con la información que recibimos, verificando las fuentes y buscando la verdad detrás de la fachada. Quiero agradecerles a todos ustedes, mis queridos suscriptores, por haber visto este vídeo hasta el final. Espero de corazón que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber su opinión honesta sobre este tema tan controvertido. ¿Qué piensan del escándalo de Demet Özdemir? ¿Creen que fue tratada injustamente por los medios de comunicación? ¿Cuál es su opinión sobre el papel que juegan las redes sociales en este tipo de situaciones? Déjenme sus comentarios abajo. Me interesa muchísimo leer sus opiniones y generar un debate constructivo sobre este tema. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo, mejorando y trayéndoles contenido de calidad que los entretenga, los informe y los haga reflexionar. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Cuídense mucho.